caballero fue con un acento de la capital. Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Usaba gafas oscuras de Ray-Ban y unas abarcas que no le quedaban. Vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Vino a pedirme que yo le enseñara cómo se toca la cumbia del pueblo. Porque él quería incursionar en eso, que en Bogotá no saben cómo es. Porque él quería incursionar en eso, que en Bogotá no saben cómo es. ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. ¿Cómo hago yo pa' que me suene propio? Me preguntaba que yo le dijera. Y yo le dije, usted puede aprender haciendo práctica de noche y día, pero tendría que ser taiwanés pa' que la copia le salga perfecta. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. Porque una cosa es el indio y otra cosa la antropología. Bueno, maestro, vamos a continuar. Vamos con la última charla del día de hoy, del primer día. Mañana ya habrán visto el programa, empezamos temprano a las 9. Vamos a estar todo el día aquí. Va a haber tiempo para descansar, un poquito tiempo para descansar, para comer, por supuesto, y luego ya sobre el final de la tarde para que puedan montar lo que va a ser la venta nocturna, ¿no? La preventa con invitados especiales. Como les comentaba la subsecretaria, les recomiendo que lleven sus mejores piezas. Ahí, eso va a ser en la Casa Miguel Alemán. Bueno, mañana ya les vamos a mostrar el espacio para que ustedes puedan, porque van a compartir mesas. Ahí no van a ser los stands del sábado y del domingo, ¿no? Entonces elijan sus mejores piezas, las más caras porque son invitados, y a ver si hay suerte, ¿no? Bueno, así que mañana es largo, así hoy puedan ir ya a descansar en un ratito. Pero antes, bueno, vamos a tener esta charla que tenemos muchas ganas de escuchar con el maestro Carlos Benítez, que pido un fuerte aplauso para él, por favor. Como saben, el maestro viene de Tasco y su gran especialidad es la filigrana y ha creado este movimiento, podemos decirle que son los guardianes de la filigrana, que cada vez convoca más alumnos en distintos lugares del país, en Oaxaca, ¿no? Y sabemos que hay mucha gente siguiendo y con ganas de aprender de toda esa experiencia. Así que, Carlos, querido, te doy la palabra. Muchas gracias. Pues primero agradecer a un foro como Original la invitación. Impone un foro como este, sin duda, porque estar frente a grandes maestros del arte popular en la misma área que uno, pues siempre va a imponer, ¿no? La verdad es que estoy nervioso, pero vamos a tratar de llevárnosla tranqui para que todo fluya lo mejor posible, ¿sale? Quiero empezar la presentación precisamente leyendo un artículo que habla de precisamente la joyería, en este caso la filigrana, como un saber ancestral. Es necesario entender que el arte que manejamos con nuestras manos, la mayoría de las veces es un saber ancestral que ha pasado de generaciones y de ahí tendremos su valor, ¿no? Leo textual: históricamente los saberes y conocimientos ancestrales no han formado parte de los currículums de la educación reglada. Por el contrario, desde la academia se los ha considerado como superstición o, en el mejor de los casos, como mero folclore, reduciéndolos así a una caricatura, una imagen superflua, una cáscara de lo que constituye en realidad un cúmulo de conocimientos, prácticas y tradiciones que son expresiones y vida de una profunda cosmovisión. De este modo, los saberes ancestrales han sido víctimas del menoscabo cultural que se ha dado como parte de las estrategias hegemónicas de las sociedades imperialistas que desde la época de la conquista han procurado apropiarse del territorio tanto físico como simbólico. En la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural del 2001
se establece que los saberes tradicionales y ancestrales son un patrimonio cuyo valor no se circunscribe únicamente a las comunidades originarias, sino que dichos saberes constituyen un importante recurso para toda la humanidad, en tanto enriquecen el conocimiento mutuo por medio del diálogo y permiten conservar el amplio espectro de la diversidad cultural existente en un territorio dado. Según se afirma en la Declaración, la diversidad cultural es una fuente de creatividad y de innovación, y su reconocimiento fomenta la inclusión social y la participación. Por tal motivo debe ser protegida y promovida, reconocida y consolidada en beneficio de toda la humanidad, de las generaciones presentes y futuras. También se asegura que la diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos y que es una fuente de desarrollo. Entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral, espiritual, satisfactoria. Entonces, ¿qué son los saberes ancestrales? ¿Qué queda realmente de ellos y qué valor pueden tener en el mundo de hoy? Se denominan conocimientos y saberes ancestrales y tradicionales a todos aquellos saberes que poseen los pueblos y comunidades indígenas y que han sido transmitidos de generación en generación por siglos. Estos conocimientos, saberes y prácticas se han conservado a lo largo del tiempo, principalmente por medio de la tradición oral de los pueblos originarios y también por medio de prácticas y costumbres que han sido transmitidas de padres a hijos en el marco de las dinámicas de la convivencia comunitaria que caracteriza a nuestros pueblos indígenas. No es sencillo, desde el mundo mestizo, tratar de comprender realmente lo que son los saberes ancestrales, pues primero debiésemos realizar un ejercicio de descolonización mental. Por decirlo de algún modo, deberíamos primero comprender que los saberes ancestrales son la expresión de una cosmovisión profunda y compleja que dista mucho de la concepción del mundo occidental. Entender que el conocimiento y comprensión de estos saberes no puede darse cabalmente a través de un proceso de descripción, análisis y categorización, pues la verdadera comprensión de los saberes ancestrales surgen desde la vivencia de esa cosmovisión, en la que la intuición y el sentir se entrelazan con el pensamiento para generar el conocimiento del mundo. Un componente central que cruza las cosmovisiones de los pueblos indígenas y por tanto de los saberes ancestrales es el aspecto espiritual, impregnando cada elemento de la vida cotidiana y confiriendo así un sentido trascendente a la misma. La espiritualidad parece sobresalir como la parte esencial que conforma la identidad colectiva de los pueblos indígenas, determinando su vínculo armónico con la Madre Tierra. Son estos ejes centrales de los saberes ancestrales, quizás los que debiesen despertar mayor interés, no solo en la población mestiza, sino en el mundo entero, dado que constituyen elementos que podrían dar respuesta a algunas de las necesidades globales de la actualidad. Los modelos de producción y consumo respetuosos con la naturaleza, la aproximación intuitiva y sensible a la realidad, la sabiduría de comprender que se es solo una parte de algo mucho más grande que uno mismo, son todos componentes de una sabiduría ancestral. Cito a Nicolás Carballo. Estos saberes son importantes para preservar el sentido de pertenencia, transmitir y compartir los conocimientos de acuerdo a su contexto cultural y mantener una relación armónica con la naturaleza. A fin de analizar precisamente estos saberes ancestrales, en el caso de la filigrana, cómo fomentar su rescate y revalorización, se recopiló y analizó información basada en el origen histórico, la técnica, su llegada a México, su mestizaje y condición actual y su proyección sustentable. Dicho lo anterior, pues vamos a hacer un breve viaje a través de la historia de la filigrana, precisamente considerando a la filigrana como un saber ancestral
Vamos a ver algunas imágenes. Cito como dato meramente histórico para ubicarnos precisamente en la historia y en un saber ancestral y de dónde proviene. Textualmente Moisés le dijo a los israelitas: tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera, realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. Esto está en el Éxodo, capítulo 35. En el contexto, Dios llama a Moisés precisamente a construir el tabernáculo, donde vendría la presencia de Dios a conectar con el pueblo, y habrá diferentes utensilios en el servicio a Dios dentro del tabernáculo, así como todo lo que se va a construir de manera artesanal. Esto es muy importante. Y justo llama a Bezalel para habilitarlo con su espíritu para poder construir, dice, todo artificio, todo trabajo artístico en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y realizar toda clase de diseños artísticos. Cuando abundamos en este tema, en el mismo libro del Éxodo, en diferentes partes se menciona estos engastes de gemas y estos ornamentos que usaban los sacerdotes para ministrar en el servicio a Dios. A los engastes y a los ornamentos se les menciona en las traducciones actuales de la Biblia como filigrana. Resulta interesante. De hecho, en algún curso que di anteriormente, cuando cito este texto en una referencia histórica, precisamente había entre las alumnas una persona judía que al otro día trajo el libro del Éxodo con un comentario de un rabino, donde precisamente su hijo subrayó las partes del texto donde precisamente se mencionan estos engastes de piedras y estos adornos y estos ornamentos en los utensilios que se usaban para servicio a Dios, y menciona filigrana como tal. Y en el comentario del rabino precisamente menciona el hilo de oro trenzado, ¿no? Así que como referencia histórica. Y luego cuando vamos a la investigación, precisamente yo vengo de Tasco, una ciudad de tradición platera, donde precisamente se caracteriza por la habilidad de los artesanos plateros para manejar prácticamente todas las técnicas y para hacer unos acabados increíbles. Se desarrolla esta habilidad porque en Tasco empezamos desde niños, ¿no? Los 10, 12 años ya andábamos metidos en el taller como ayudantes. Y en Tasco, a mí me toca aprender en un taller donde se hacían todas las técnicas, excepto la filigrana, casualmente o curiosamente. Y fue así porque en Tasco la filigrana prácticamente desapareció como técnica, no había maestros que hicieran filigrana. Yo hice por mucho tiempo algo cercano a la filigrana, que tenía más que ver con la joyería Mazagua o con la joyería del arte Mazagua de San Felipe del Progreso, que hay algunos artesanos aquí. Pero me gustaban mucho los detalles de alambritos y todo lo que hacía alusión al barroco, porque desde que era niño yo visitaba Santa Prisca, si la conocen, que tiene todos estos retablos y está construida en un barroco churrigueresco, le llaman, y todo ese exceso de adornos y todas esas figurillas, pues yo de repente las trataba de representar en el alambre, pero para brevar no encontré un maestro que me pudiera enseñar filigrana. Eso jugó a mi favor porque finalmente yo tenía un interés por la técnica, porque me llamaba mucho la atención, porque me gustaba mucho y creía que tenía mucho más posibilidades de las que yo registraba hasta ese momento, que era, pues pensar en filigrana de inmediato me venía a la mente las arracadas bellísimas oaxaqueñas, por ejemplo, ¿no? Que son tradicionales. Pero yo veía la técnica y decía, creo que puede tener otras dimensiones, otras formas, pero todavía yo no la aprendía. Así que lo que sucedió es que precisamente me sumergí en la investigación de la técnica y me encontré que se hace filigrana en diferentes partes del mundo, con la técnica rudimentaria todavía, de hace miles de años,
y que en las diferentes regiones del mundo tiene diferenciadores que tienen que ver con el estilo del relleno. El relleno, como le llamamos nosotros, es el entramado que hacemos con el hilo entorchado, con el hilo de plata, precisamente el más delgado. Y los distintos entramados hacen referencia a las regiones, incluso se puede identificar por el entramado. Bueno, los que conocen de la técnica, por ver simplemente el entramado puedes identificar de qué región es. En México, por ejemplo, en Oaxaca hay dos regiones con un entramado distinto, son valles centrales, Istmo de Tehuantepec, hacen filigrana, pero su entramado es totalmente distinto y se puede identificar. Entonces esto resulta interesante. Así que justamente los primeros registros nos llevan a Asia, que concuerdan con el texto que leímos anteriormente, ¿no? Y empezamos a ver, cuando yo empiezo a ver todos estos entramados, pues al principio como que me quedé apantallado y dije, no, pues llegar a eso sí está muy complicado, ¿no? Pero justamente esa complejidad me llevó a ir como que pensando, al principio decía, pues ¿de dónde se empieza? ¿Cómo empiezo yo todo ese entramado tan intrincado? Está súper complicado, ¿no? Y justamente me llevaría hacia otra vez la India del siglo XVIII. Me lleva justamente, como no tenía alguien, un maestro que me enseñara directamente, pues me lleva a través de las imágenes a ir descifrando cómo se realizaban los diferentes entramados, ¿no? De dónde partes, si hay algunas divisiones por ahí que empiezan a saltar, si las alcanzan a ver. Que la pieza que en este caso es como un alajero, se va dividiendo como en gajos, ¿no? Y luego se va enmarcando y luego aparecen estas formas como espiral, miren. Nos decía Carmen el espiral que es tan común verlo, ¿no? En la joyería. Y este espiral lo vamos a ver, este elemento lo vamos a ver repetirse. África, Etiopía del siglo XVIII. Son a través de imágenes, es que voy tratando de descifrar todo eso que parece complejísimo, ¿no? ¿Cómo llegar a esto? Pero entonces me voy encontrando con que si hay patrones, con que hay entramados distintos. Este es distinto al anterior, este es más lineal, y en este entramado que le llamamos zigzag o ñandutí, que hace referencia precisamente el nombre al tejido de las telarañas que hacen las arañitas, que también se le llama así a un textil en Paraguay, si mal no recuerdo. Es tradicional ese estilo. Y entonces es interesante el recorrido que va haciendo la filigrana desde su origen, igual de Asia, en este caso China, claramente el esmalte, ¿no? Todos los entramados. Esto me fascinó. Hice algunos primeros intentos de replicar el volumen que vemos aquí. Resultó, más o menos, y es un tema que ahora estoy retomando, porque al enseñar algo que hago desde hace mucho tiempo, desde que lo aprendí y lo pude desarrollar y lo pude entender como un don otorgado, ¿no? Como algo que se recibe, es claro que los artesanos hemos recibido un don que solamente estamos administrando, ¿no? Y parte de administrar ese don, considero yo que es enseñar el don, enseñar de lo que hemos recibido y se te retribuye más, ¿no? Y justo hice algunos intentos de piezas en volumen, que ahora les decía, estoy retomando en las clases porque quienes han aprendido conmigo pues ya me pedían un siguiente nivel del básico, y hacíamos filigrana en un curso básico, pero ya los alumnos decían, ¿qué más hay? Queremos ir a un segundo nivel, y ahora precisamente estamos enseñando filigrana en volumen, y esto igualmente hay una secuencia ahí, hay módulos que hubo que ir descifrando.
Turquía, siglo XIX. Si vemos otra vez las divisiones, aquí primeramente la división son aros concéntricos, que luego otra vez vemos el espiral acá, y luego dentro del espiral vemos el relleno, como le llamamos, ¿no? Ya con el alambre entorchado. Otra vez la construcción por módulos, ¿no? Aquí son como gajos, como gotas. Y justo entonces fue ir como que entendiendo cómo se va construyendo. Vemos el espiral otra vez, distintos elementos. La construcción aquí se integran otros elementos como estas formas de corazones y gotas que se van contraponiendo. Los centros que llamamos en filigrana rosetones. Miren eso, de Portugal. Entonces vamos identificando diferentes regiones, pero del mismo origen. En esta ruta que va siguiendo la filigrana, pues hay diferentes cruces, ¿no? Por ejemplo, con el granulado etrusco, la granulación etrusca, que es en sí una técnica, la granulación, pero que también tiene de repente cruce con la filigrana, y luego en la filigrana se empezarán a integrar esos remates con granulación y demás. Rusia, principios del siglo XX. Igual el esmalte. Y así siguiendo la ruta, pues hasta llegar a México. ¿Cómo llega a México? Siempre hacemos alusión a la colonia, claramente, con la llegada de los españoles, pero resulta interesante que cuando vamos a la historia nos damos cuenta que hay diferentes cruces y que terminan en diferentes expresiones o diferentes, derivados, podríamos decirlo así, de la filigrana. Como en México podemos identificar la racada jerezana, ¿no? Que tiene sus detalles, como lo vemos en la filigrana, pero no se ve tanto como la filigrana, y es porque de dónde llegó por ahí alguna colonia, ¿no? A esa región, y entonces fueron surgiendo diferentes expresiones, diferentes variantes, ¿no? En Guanajuato, por ejemplo, el barroco, que se hace vaciado. Y llegamos a América entonces, México. Estos de Oaxaca, precisamente de valles centrales, son maestros que han sido pues alumnos. Es el trabajo de valles centrales, el entorchado es distinto. El entorchado se le llama, en Valle Central de Oaxaca se le llama tarrajeado porque se lacera, más bien el alambre no se tuerce como en otras regiones. Ahí es un alambre como lacerado, como con marcas o muescas que se hacen pues en el caso de Oaxaca con una tarraja, pero no siempre fue así porque no siempre hubo este instrumento de tarraja, sino que se marcaba el alambre para darle esa textura. Y ahí vemos trabajos precisamente de los maestros que forman parte de este grupo Custodios de la Filigrana. ¿Por qué Custodios de la Filigrana? Porque cuando vamos a la historia y vemos precisamente de dónde viene, cuál es el origen, entonces aprendemos a apreciar, a valorar la técnica que tenemos en nuestras manos por diferentes razones, por su antigüedad, porque en mi caso porque identifico que ha mantenido su forma de hacer artesanal por siglos, ¿no? El entorchado a través de la fricción de dos maderas se hace así en diferentes partes del mundo. Es un método bien rudimentario, pero es el más efectivo para hacer el entorchado del alambre de filigrana, y así se sigue haciendo, ¿no? Alguien siempre nos dice en los cursos, pero ¿por qué no le pones
el taladro ese, ¿no? Y le aprietas y ya de una, ¿no? Lo haces todo. Tiene su porqué. Al hacerlo con la fricción de las maderas tenemos un control del entorchado y se hace un entorchado bien parejito, tiene que estar bien apretadito, bien amarradito el entorchado para poder conseguir la textura granulada que da el nombre precisamente a la técnica. Filigrana viene precisamente de dos vocablos, filus y granos, que hace alusión al filamento granulado, que es decir, el alambre que conseguimos esa textura granulada, pero también hace alusión a filamentos y gránulos por este cruce del que les hablaba con la granulación y los remates en granos. Lo que vemos son trabajos de los maestros que precisamente pertenecen al grupo Custodios de la Filigrana. ¿De qué se trata este grupo? Pues precisamente a lo largo de este recorrido, enseñando la técnica, aprendiendo también, porque aprendemos muchísimo enseñando siempre. Justamente nos encontramos con diferentes cuestionamientos, a veces dudas, dificultades para vender nuestra artesanía, en las que, como lo hemos hablado antes, creo que ha sido como que una línea ahí que es notorio que necesitamos seguir el trabajo en conjunto, ¿no? Para poder ir resolviendo temas de, por ejemplo, que nuestro trabajo no sea remunerado de manera justa, ¿no? Cómo podemos ir abriendo espacios, foros, cómo a través de este grupo, pues lo que estamos haciendo precisamente es primero tener un directorio de los maestros de filigrana en la República, que estamos avanzando en ello, estamos empezando ahora. Seguramente aquí hay maestros que hacen filigrana, ¿no? Por ahí al final, pásenos sus datos para que podamos irnos y estar en comunicación y precisamente en ese diálogo de compartir, de entender cuáles son los elementos característicos. Esto es del Istmo de Tehuantepec, de maestro, amigo también Cándido Santiago. Podemos ver los distintivos en las formas de relleno, ¿no? Es primero catalogar los entramados por región, cuáles son los elementos por región, cuáles son las formas por región, por lo menos de lo que se hace en México, ¿no? De dónde vinieron, de por qué llegaron esas formas a esa región, por ejemplo en Oaxaca, por qué hay dos diferentes estilos en Oaxaca, esto me resulta muy interesante, ¿no? ¿Por qué en otras regiones se hace distinto? Las formas son distintas, ¿no? Entonces ir teniendo ese registro para precisamente de lo que está arraigado en una región, pues mantenerlo. Es importante mantenerlo, pero acuérdense que pues siempre también es valorar la técnica, lo artesanal siempre va a ser bellísimo. Esto es de Yucatán, una maestra también, Claudia Vega, que traigo por ahí uno de sus ejercicios ahora en un taller donde propusimos el volumen, porque si lo vemos normalmente las piezas de filigrana son en planito, ¿no? El entramado, una belleza entramado, pero está en planito. A lo mejor el volumen que normalmente vemos en filigrana es cuando sobreponemos una pieza sobre la otra. De Ensenada. Aquí ya vemos algo como que con un toque más moderno, ¿no? De Chiapas. Maestro Benito Pérez, Rogelio Nefate, Emilia Mijangos, trabajos de Chiapas. Sí pueden notar los diferenciadores en los tipos de relleno. Eso es lo que estamos llegando, ¿no? Al origen, de dónde vino, cuando vamos a la historia, qué es lo que valdría la pena conservar y también en esos rasgos distintivos por regiones, de qué otra manera podemos usar esos mismos entramados, esas mismas formas, como darles un sentido moderno. De Ciudad de México.
Ahí está la expresión también de filigrana. Resulta interesante cuando precisamente siempre en los cursos que doy enseñando la técnica siempre pongo como un fundamento histórico y esto resulta muy interesante. Es algo que sería bueno en cualquier disciplina ir un poco a la historia porque eso nos permite entender, valorar, registrar los aspectos, ¿no? Que tienen que ver con el origen, con las diferentes regiones, mantenerlos es bien importante, ¿no? Nos damos cuenta que en algunas regiones el entramado tradicional se va deformando un poco y se va perdiendo, se va desvaneciendo, ¿no? Tantito le hacemos el ganchito un poco menos curveado y ya al final termina una línea porque ya se va curveando menos, ¿no? Y entonces se va perdiendo el registro del entramado tradicional, que eso es importante conservarlo y es algo en lo que estamos precisamente documentando y trabajando en ese sentido. Y justo aquí es donde llegamos a valorar la técnica, a valorar a los artesanos que la elaboran. Cuando, por ejemplo, en mi espacio, en mi taller en Taxco, ofrezco la experiencia de que el visitante pueda hacer una pieza de filigrana que luego se puede llevar, ¿no? Y cuando llega al principio y ve mi trabajo, bueno, que siempre pues, llama la atención de alguna manera, pero después de haber visto el proceso, pues van y sí sacan el billete, ¿no? Pues porque entienden todo el proceso que conlleva, porque entonces valoran, porque entonces pueden claramente tener ese entendimiento de que pues no es como un souvenir ahí, ¿no? Que diga, ay, pues voy a llevarme la ranita esa tan bonita, ¿no? No, tiene una historia, ¿no? Que hay que valorar y que tiene que ser bien remunerada. Llegamos al punto entonces interesante, filigrana y sustentabilidad. El desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad que haya desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras, pero tampoco transgredir la parte histórica, que eso es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llevar una técnica tradicional, contar esta historia, a la sustentabilidad? Es decir, a que se proyecte, o sea, que sea valorada en el presente, en la actualidad, pero también que tenga una proyección hacia futuro, ¿no? ¿Qué pasa con la filigrana? Más allá de ser tradicional, de ser artesanal, ¿qué tanto se puede ir de una técnica bien tradicional, ¿no? Al principio, la verdad, que mis primeros intentos de salir de los patrones ya establecidos, sentía yo que estaba siendo un poco irreverente con la técnica, pero cuando entendí que estaba yo conservando los fundamentos de la técnica, como el entorchado, como las formas básicas de la técnica, que es algo que enseñamos en los cursos básicos, vamos a las formas básicas, vamos a un breve fundamento histórico y de ahí partimos a empezar a construir. Y justo se presenta en el siguiente gráfico algunas de las características más sobresalientes de la artesanía como elemento cultural y vemos algo interesante aquí. Hay características inmutables, son patrimonio tangible por los objetos y el producto artesanal en sí mismo. Los inmutables son al tener procesos preindustriales aún vigentes, simbólicos, en testimonio de las historias locales, regionales e incluso nacionales, de los ritos, mitos y tradiciones asociados al producto y a su producción. Son patrimonio intangible por los saberes del artesano, su creatividad, habilidades y forma de transmisión del conocimiento. Algunos aspectos dinámicos y evolutivos, que sí se puede, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, dar curso de filigrana, pareciera, no sé, raro, pero ustedes saben que en las diferentes universidades ahora, dentro de diseño industrial, se abre también diseño de moda, y ahí se incluye diseño de joyería, y yo he dado cursos por ejemplo,
en la Náhuac, en el TEC de Monterrey, ¿no? Y de repente los chavos pues están muy como que en ese espíritu creativo, ¿no? En ese espíritu de deformarlo todo o de construirlo todo, ¿no? Y me pregunta de repente, ¿pero puedo entonces hacerlo sin ese alambre? Y yo, pues ya no es filigrana, ¿no? ¿Puedo usar un alambre el triple de grueso? Pues puedes, pero la filigrana se caracteriza por esto. ¿Sí me explico? Entonces hay aspectos que pueden ser dinámicos y evolutivos por la creación de nuevos productos, técnicas, usos de nuevos materiales e innovaciones desarrolladas. Es utilitario por los diferentes usos y modos del objeto y producto. Esas son características de la artesanía como elemento cultural. Entonces, ¿se puede o no se puede? Esto es un debate que va más allá del tema de la filigrana o de la joyería artesanal, lo vemos también en el textil, ¿no? Platicando con artesanos de textil, en el mismo original, ¿no? Me decían, hay quien dice que el textil tejido no se le puede meter tijera, y hay quien dice que sí es posible, ¿no? Hay quienes defienden que no lo debes cortar para hacer otras formas, que el tejido debe ser así como sale el telar, pero hay quien sí lo considera y dice, sí se puede, ¿no? Para hacer alguna forma distinta. Entonces, nos debatimos entre esa línea, ¿no? Que sí se puede, que no. Si va a dejar de ser mi artesanía, pues tradicional o artesanal, ¿no? Pero todo pensando precisamente en la sustentabilidad de nuestra artesanía. La artesanía se debate entre inmutabilidad, condicionada por las formas de producción, materias primas, técnicas y conocimiento heredados y o aprendidos de artesanos. Esto es lo inmutable, ¿no? O sí, es importante que permanezca, es importante defenderlo, valorarlo, mantenerlo, enseñarlo, ¿no? Documentarnos es bien importante en cualquiera de las ramas, porque eso nos va a permitir tener claro lo que tenemos en nuestras manos, la historia, y qué sí puedo y qué no, qué estaría yo más avanzando a que se desvanezca la técnica tradicional y no a que permanezca, ¿no? Su adaptación a las supuestas necesidades del mercado y vivencias de sus productores. Entonces, ¿se podrá o no se podrá? ¿Será necesario o no ir más allá? Creo que sí, ¿no? Estamos como artesanos siempre pues en esa constante competencia, ¿no? En el mercado. Cuando hablamos de joyería, pues nosotros hacemos joyería artesanal o podríamos considerarlo joyería tradicional, pero hay otras expresiones de joyería, ¿no? Con las que sí o sí vamos a estar ahí como que en algún momento compitiendo. ¿Cómo podemos ser competitivos? ¿Cómo podemos estar vigentes con el trabajo artesanal que hacemos para que precisamente sea sustentable? Modernidad, nuevas formas. ¿Puede una técnica ancestral y tradicional modernizarse o ser contemporánea? Ahora sí, el término contemporáneo, así con pincitas, ¿no? Porque el término contemporáneo es todo un rollo, ¿no? En el que no nos vamos a meter. Pero refiriéndonos a contemporáneo, precisamente a la contemporaneidad y a la modernidad. Vamos a dejarlo en moderno. Podemos llevar la técnica de la filigrana tan tradicional y con tanta historia, ¿no? Y tan artesanal y tan rudimentaria a algo moderno. ¿Se podrá? ¿Será necesario? ¿Será bueno? Pues creo que puede ser. Es bien importante que tengamos en cuenta que necesitamos tener la historia, necesitamos conocer la historia para poder entonces avanzar a llevar algo a la modernidad. No podemos tomar un elemento sin conocerlo, no podemos tomar una técnica sin conocerla y desbaratarla sin entender lo que tenemos en las manos, ¿no? Creo, porque entonces ahí olvídense, todo se perdería. Por eso hablamos de lo inmutable y de lo que sí puede avanzar en otras dinámicas, ¿no?
Y entonces, lo que muestro es parte de mi trabajo. ¿Sí se nota dónde está la filigrana ahí? ¿Sí, verdad? Es la técnica que veíamos antes, por ejemplo, en el caballo, el ñandutí o tejido como de arañita, se llama metaverso precisamente porque es lo que nos quedaría si avanzamos en transgredir la naturaleza con nuestras manos. Y pues esas propuestas de abejitas son como robóticas, ¿no? Más que otra cosa. Y el brazalete que pues asemeja el panal, pues no es del color de la miel, ¿no? Esta pieza, no puse todas las formas que logra esta construcción, pero se transforma, es como un transforme que se puede usar de diferentes formas, precisamente como un broche, como un prendedor, y esta es una construcción modular. Aquí ya estamos integrando una técnica tradicional con elementos de diseño, de los que nos hablaba Carmen anteriormente. Es una construcción modular. ¿Se acuerdan de los módulos que vimos en la sesión anterior? Pues ahí está, ¿no? Es un módulo o dos, donde ponemos un mecanismo. Aquí es el relleno tradicional de la filigrana, es el espiral, pero el espiral pues lo hacemos enrollando, ¿no? Porque es redondo, pero aquí tenemos ángulos. ¿Cómo hacemos con los ángulos? Pues a uno vamos haciendo las esquinas. Este ya lo conoce, ¿no? O ya lo conocieron. Ya lo vieron por ahí, ¿no? Las piezas a las que he hecho referencia son piezas premiadas en concursos. La pieza Metaverso fue premiada en un concurso que tiene, el lineamiento del concurso es precisamente contemporáneo. Entonces resulta interesante, ¿no? La filigrana llevada a lo contemporáneo moderno y siendo premiada, ¿no? O sea, siendo reconocida. Por aquí, ahorita les voy a mostrar algunas otras aquí en la cámara que me decían que este recurso está muy padre y lo vamos a usar ahorita. Bueno, quise poner esta pieza porque precisamente el tema moderno o contemporáneo es conceptualizar la obra, ¿no? Y esto es una obra conceptualizada, tiene un rollo ahí de discurso. ¿Se alcanzan a ver el empaque? Como ¿qué se imaginan ahí? ¿Qué es lo que ven ahí? A ver. Ah, sí. Como el barco, ¿no? Ahí en la botella. ¿Eso qué parece? Es una mantarraya. Ajá. Se llama mar agitado porque representa las olas del mar. Pero esto es algo que te pones así en los dedos como, ¿cómo se llama? Como una manopla, un boxer, ¿verdad? Que es algo que, ¿no? Que es una expresión muy fuerte, ¿no? De agresión, ¿no? Representando el mar, esta pieza tiene movimiento. Ahorita creo que traemos un video ahí de cómo se mueve. Pero finalmente, estas formas, hay diferentes formas como la mantarraya, los delfines aquí o los tiburones. Hay otros que parecen más delfines que también se logran con pues quedan aquí dentro de la botella de PET. La propuesta para este concurso era precisamente el tema de este concurso fue la contaminación de los mares por PET o plásticos. ¿Qué es la base?
No me refiero al material, sino a la forma. ¿Eh? ¿Cuál ola? ¿Eh? Sí, pero ¿cuál ola es? ¿A poco nada? Es la ola de Coca-Cola. Y claro que es el envase de... ¿No? El envase claramente es de una coca, ¿no? Precisamente haciendo alusión a la contaminación de los mares por PET y, pues claro, las transnacionales, no se diga, ¿no? Hablando de contaminación de mares y demás, en cuanto al recurso natural del agua específicamente. Entonces vemos ahí ya filigrana pues conceptualizada medianamente, ¿no? Creo que hay proyectos en los que estamos ahorita trabajando que veremos en la próxima. Miren ahí, está empuñado, ¿no? Sí parece la ola de Coca-Cola, ¿no? O no me salió muy bien. Midito. Y ahí el movimiento del mar agitado. Entonces, filigrana, ¿qué les parece? Precisamente llegando a conocer la técnica y con todas estas, choques, ¿no? Tanto culturales como de diferentes expresiones, cómo podemos llevar nuestra técnica artesanal a otras expresiones, mantenerla vigente, mantenerla pues siendo interesante, ¿no? Siendo atractivo, pues tocando ya ahí, les decía, varias de estas piezas son premiadas en concursos de diseño, ¿no? Entonces, creo que sí se puede, ¿no? ¿O cómo ven? Justamente, sí. Sí, de hecho es la técnica de filigranas. Es una técnica de filigrana tradicional, es el ñandutí. Por ahí la traemos. Me gustaría escuchar el testimonio precisamente de alguien que se ha encontrado con esta técnica, ¿no? Viéndola desde lo tradicional, en uno de los, hemos dado un diplomado en Oaxaca por segunda ocasión, precisamente abordando las técnicas tradicionales por regiones. Y me toca dar un módulo a mí donde se hace referencia a la técnica llevada al tema moderno. Así que me gustaría que Gaby Mariscal, que se encuentra aquí con nosotros, pudiera darnos su testimonio de este encuentro con la técnica. Gaby, si quieres pasar. Gaby, que tiene precisamente, me resulta interesante cómo ella se encuentra con la técnica, la está aprendiendo de manera tradicional, pero después tiene esta sugerencia de llevar la técnica como que a otro nivel, ¿no? Así que vamos a escuchar de alguien que precisamente, alumna de un diplomado, cuál es su experiencia y cómo se puede, si se puede o no se puede, y lo que ella ha logrado hacer también. Bueno, buenas noches a todos. Creo que hay muchas posibilidades con una técnica tan ancestral, como lo comenta el maestro Carlos. Pues históricamente es una técnica que tiene 5,000 años con la humanidad, ¿no? Entonces, si ha logrado permanecer en el tiempo es precisamente porque el artesano es dedicado y esta técnica en particular es la que yo creo que más dedicación requiere. Y bueno, el tema de la charla justamente siendo como ancestralidad y modernidad,
Hace rato por allá preguntaban como el tema de cómo hablar de esta parte de la joyería de autor, tal vez, ¿no? La cosa más conceptual y la artesanía, y es un dilema bien fuerte, pero finalmente, pues sí se puede, ¿no? Sí hay esta cabida. El diplomado del Centro de las Artes de San Agustín, la verdad es que para mí sí fue un parteaguas. Yo ya había tenido contacto con la técnica en la FAD de Taxco en 2017 y ahora tuve la posibilidad de abrevar de 5 maestros que fueron los que estuvieron a cargo del módulo, bueno, de cada módulo alrededor de todo el diplomado y finalmente, como fue la primera edición, todos los compañeros que estaban como alumnos también, todos eran grandes maestros. La verdad es que los artesanos que hacen filigrana son una evidencia porque finalmente cada uno tiene su técnica. Entonces, cuando te encuentras con ellos, en ese espacio son como súper compartidos finalmente. Hay algunos que tienen más aptitudes para transferir el conocimiento y para leer al alumno. Y afortunadamente yo tuve la posibilidad de estar con esos maestros. El maestro Cándido Santiago de Oaxaca es un gran maestro, tiene la técnica de Cochitán. La maestra Mírez de Mérida tiene un corazón enorme y además también tiene como una firma muy particular, ¿no? Entonces, para mí como alumna de la primera generación, creo que el reto, porque finalmente yo soy primera generación de joyeros, yo no tengo familia joyera, ¿no? Y estoy aquí en la Ciudad de México, entonces tampoco hay como una tradición de filigrana, ¿no? Está el centro joyero y hay como toda esta forma histórica, pero yo no tengo de dónde abrevar tradición. Entonces, por ejemplo, para mi generación, creo que el reto es construir un discurso propio, porque también tengo que ser cuidadosa con el tema de hacer apropiación cultural. Yo no soy oaxaqueña, ni soy de Mérida, ni soy de Taxco, ni soy de San Felipe del Progreso. Entonces, finalmente, ¿qué tengo que decir y cómo lo voy a transmitir? Esa es mi misión y mi objetivo finalmente, ¿no? Porque pues no pertenezco, ¿no? Al final. Entonces, creo que al reto que yo me enfrento, probablemente puede ser el reto al que todos ahora nos enfrentamos, porque somos mestizos. La identidad mexicana hoy en día es mestiza y la filigrana es una técnica mestiza. En México, antes de la llegada de los españoles, no había mestizaje, no había filigrana, había cera perdida. Entonces, pues no podemos decir que es una técnica ancestral de América, ¿no? Y entonces, es mestiza. Abreva de Portugal, abreva de Irak, abreva de España, de los árabes, de los moriscos, con las jerezanas, ¿no? O sea, cada región tiene un origen, ¿no? Entonces, pues hay que estudiar un montón y entonces tratar de encontrar la manera de articular nuestro propio lenguaje, o un lenguaje contemporáneo, o un lenguaje moderno, ¿no? Y pues bueno, al final, el ejercicio de no dejar de aprender y de estarnos documentando, yo sé que a veces es difícil porque todos estamos preocupados por sacar las cuentas y estar en el taller para generar lo que tenemos que generar, ¿no? Pero sí es importante parar un poquito y invertirle tiempo a nuestro saber y a nuestras técnicas para pues, poder seguir evolucionando y mantenernos en el oficio finalmente, ¿no? No voy a decir en el mercado, mantenernos en el oficio porque creo que todos los que estamos aquí haciendo joyería y viviendo del oficio, lo hacemos porque nos apasiona, ¿no? O sea, la motivación real es que, al menos para mí, estar en el taller sentada en la mesa es mi momento de paz y mi momento de meditación y afortunadamente he logrado poder ganarme la vida dedicándome a esto que tanto amo. Entonces, pues creo que la misión es esa,
buscar nuevos discursos, ¿no? Y también nuestra voz, ¿qué tenemos que decir? Y también pues tener comunidad, ¿no? Porque también el trabajo de los joyeros es muy solitario. Estamos todo el día metidos en el taller en casa. Entonces, creo que es importante este espacio, también que estemos atentos como a diplomados, a cursos, actividades, porque finalmente ahí nos encontramos y ahí compartimos, ahí podemos crecer, que al final es mi caso, ¿no? O sea, es mi encuentro con y he hecho grandes maestros y grandes amigos, abriéndome a pues, aprender, ¿no? Y a estar ahí, acompañando también mucho, que finalmente pues es la gestión, ¿no? Del grupo de custodios. Se levantaron encuestas con todos los maestros que identificamos en el diplomado, que fuimos compañeros. Entonces, pues está haciendo mucho trabajo de colectividad, que creo que es muy importante, porque estamos todos desperdigados en toda la República, pero todos tenemos mucho que aportar y a veces hay que quitarnos esta idea, ¿no? De que es mío y nada más, porque en ese encuentro es donde pasan las cosas más bonitas, finalmente. Y sí, sí se puede. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, maestra, por la... Un fuerte aplauso, por favor, para ellos dos. Aquí Rosma tiene una pregunta. Tenemos espacio para 2 preguntas y ya luego nos vamos al hotel. Adelante. Mi pregunta es muy simple. Me encantaría saber el precio de esa pieza monumental que tienes, Carlos. Y otra, los trabajos que hacían los mixtecos, no es filigrana, es cera perdida. Bueno, hay los mixtecos precolombinos, hay piezas en el Museo de Antropología que para mí eran eso que filigrana. Sí, hay un tema ahí controversial en cuanto incluso el término que se le da a este tipo de filigrana, pues se le llama falsa filigrana. El término se usa en 2 sentidos, a la filigrana precisamente que se hacía a través como el método que se usa ahora en cera perdida, que le llamamos. Entonces eran pues, los filamentos eran con cera de abeja y demás, y con moldes en barro, arcilla. Es lo que vemos, por ejemplo, en la joyería de la tumba 7, ¿no? Se le llama falsa filigrana porque no está hecha, sino es como si fuera cera perdida, pues, ¿no? Así se le llama, y es una técnica antigua, falsa filigrana, pero también en la actualidad se le llama falsa filigrana a la filigrana que se hace a través de la microfusión. Por ejemplo, España tiene una gran producción de filigrana, en su mayoría en microfusión, es decir, vaciada. Se ve muy burda la filigrana, se pierde. En España, donde hay tantos artesanos fabulosos, ¿no? En repujado, en diferentes técnicas, pues imagínense proponer que la técnica de filigrana se haga vaciada. Ahora con toda la tecnología que hay, pues sería posible replicar el alambre entorchado en un vaciado, en una microfusión, pero esto entonces pues desbancaría a los artesanos de la filigrana, ¿no? Que es lo que no queremos, ¿no? Sino al contrario. Precisamente por eso la propuesta de llevar la técnica tradicional a otros niveles, a otras expresiones, para que precisamente se mantenga, ¿no? Pero sí, recibe el nombre de falsa filigrana. Sí. Muy buenas noches, René Martínez de Tasco. Y más que una pregunta es un reconocimiento a tu labor, a lo que haces, a que desde Tasco nos conocemos desde hace muchos años y he visto tu trabajo, tu evolución y quiero felicitarte porque llevas no solamente el nombre de los tasqueños, sino de los mexicanos propios que tienen tu sello original